Muy buenas tardes, estamos Entre Líneas, el programa de análisis y debate de ideas sobre los eventos noticiosos más relevantes de la agenda nacional e internacional. En recientes fechas hemos visto acontecimientos que tienen que ver con impunidad, es decir, estudiantes robando camiones, secuestrando personas, maestros amagando para tener privilegios. Esto es un escenario de impunidad. ¿Eso es lo que se vive hoy? ¿Se presiona la justicia para lograr renuncias? El tema de hoy en Entre Líneas. Y para hablar de este tema vamos a presentar a mi queridísima Ivonne Melgar, columnista y colaboradora de Excelsior. Fabiola, buenas tardes a la mesa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. También les quiero presentar a Vianey Esquinca, también columnista, colaboradora de esta casa editorial. Hola Fabi, Ivonne, Hola, Pancho, Vianey. Pepe, buenas tardes. Nos acompaña en la mesa José Buendía, columnista de Excelsior. ¿Cómo estás? Un gusto estar aquí. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes a todos. Pancho Garfias, cronista parlamentario, columnista también. Buenas tardes, Pancho. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues así está el escenario, Pancho Garfias. Estamos en un escenario de impunidad, donde la justicia se mide con doble rasero. Perdón para los amigos, para los leales. Sí, no hay duda que estamos en un escenario de impunidad. Es decir, estos muchachos de la Nacional, de la Escuela Normal de Tenería, secuestraron, que es un delito grave, 92 choferes y otros tantos autobuses de la línea Flecha Roja. Los tuvieron más de una semana privados de su libertad. Eso es secuestro, eso es un delito. Y al final, feliz para ellos, negocian en la Secretaría de Gobernación 84 plazas. Cuando acabamos de pasar el debate de las plazas, de la reforma educativa, de las leyes secundarias, con el compromiso de que no se negociaría más ninguna plaza. Se negociaron 84 plazas, dice la secretaria de Gobernación, que esas plazas ya estaban otorgadas, que simplemente se trataba de rectificar. Pero aquí está bien que se trate de resolver conflictos como este vía el diálogo. Lo que pasa es que paralelamente estás enviando un mensaje a otros grupos de inconformes, eso ya lo hemos repetido aquí muchas veces, que están viendo que utilizando la violencia, vandalizando, tomando casetas, agrediendo al personal de las casetas, destruyendo monumentos, regando gasolina peligrosamente por toda la ciudad, atacando y ofendiendo a los paseantes, al final obtienen sus demandas. ¿Qué mensaje le mandan? Pues que hagan exactamente lo mismo, y es lo que está ocurriendo. Porque esto no es de ayer o de la última manifestación de lo que vimos con los normalistas. Viene de muy atrás. O sea, los maestros de la CENTE en Michoacán, prácticamente un mes, mantuvieron bloqueadas las vías del ferrocarril en ese estado sin que interviniera para nada la fuerza pública. ¿Cuál es el mensaje? Bueno, vienen los maestros del CENTE, bloquean, paralizan la vida parlamentaria, exigen por esta vía del acoso, de la violencia, de los bloqueos, que se incorporen sus propuestas en lugar de hacerlo en una mesa, ganan terreno en la calle. Y les resulta. Y ahora tenemos a los normalistas. En fin, lo más grave de todo esto es lo que yo considero: están incubando lo que se llamaría el huevo de la serpiente, porque no es lo que ya pasó, lo que se puede venir. Exactamente. Y Ivonne Melgar, ante esta reflexión hay otro escenario, que es decir, por un lado, los actos que vemos que son evidentemente violatorios de la ley, como los portazos, prender fuego incluso a monumentos de personas, quemar la librería, romper, tomar casetas, paralizar incluso un sistema de transporte, secuestrar a 92 choferes. Esto es evidente. Y no pasa absolutamente nada. Y por el otro lado, vemos señales como
congelar cuentas bancarias, Así es. Filtrar información en medios para decirte tenemos una investigación y el día siguiente tu cuenta está congelada, no solo la tuya si eres un funcionario público, sino la de tus familiares. Así es. ¿Qué mensaje estamos viendo? Fíjate que yo veía que esta semana que concluyó fue muy significativa en estas señales encontradas que al final confirman los mensajes de campaña del presidente López Obrador. El presidente López Obrador, de alguna manera, podríamos sintetizar su gran mensaje de cambio en decir, en pocas palabras, ¿cuál es el plan? Decía, solo hay plan A, no hay plan B. Acabar con la corrupción. Me canso ganso. Y es la corrupción de cuello blanco, porque el pueblo es justo, decente, el pueblo no roba, el pueblo tiene valores. Yo creo que hemos ya observado en las últimas horas la recreación concreta de esa justicia a modo 4T. ¿Cuál es la justicia a modo 4T? Que los que antes fueron defenestrados, criticados, señalados, de alguna manera, yo observo una clase política, sobre todo en la oposición, sí cercada, apanicada, capaz de, desde sus coordinadores en el Senado, negociar un pacto de silencio que por fortuna ahí algunos indisciplinados rompieron el martes pasado cuando se iba a aprobar la renuncia de Medina Mora. En lugar de reclamar la oposición esto que tú señalas, la forma selectiva, discrecional en que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, está aplicando la revisión de cuentas, en lugar de reclamar eso, los coordinadores, estoy hablando de palabras mayores, Miguel Ángel Osorio Chong del PRI, Dante Delgado del Movimiento Ciudadano, Mauricio Curi del PAN, Miguel Mancera del PRD, le habían dicho sí a Ricardo Monreal de Morena, no vamos a hablar del tema. Ese pacto de silencio hace más sospechosa la renuncia y hace más sospechosa la forma en que se hizo renunciar. Pero ¿qué hay detrás de ese sí? Yo pienso un tremendo miedo de que se revisen las cuentas personales de quienes voten a favor o en contra o quienes digan esto u otro, porque la verdad es que el presidente López Obrador le ha dado en el clavo. Había demasiados negocios en la vida administrativa, de los jueces, de los secretarios, de los funcionarios, de los legisladores, y frente a esa narrativa está dejando que el pueblo bueno, de acuerdo con su retórica, haga de las suyas. Aguas, porque no sabemos qué va a pasar, como bien dice Pancho Garfias, con este dejar hacer, dejar pasar. Pero lo cierto es que está nada más recreando y confirmando lo que nos prometió. Bien, ahí Esquinca, tú eres especialista justamente en este tema del análisis del lenguaje, de ver las señales políticas de estos discursos. Los tenemos cercados, ¿es a todos, a los internos incluso, o es a la oposición en un mensaje de ni te muevas, ni respires, porque te tengo investigado? A mí me encantaría que fuera para todos, pero ya vemos en el caso de Manuel Bartlett que no necesariamente es para los internos, que nada más es el mensaje para los externos. Es bien interesante lo que estás comentando, porque el discurso de justificación para muchas cosas, incluyendo para el tema de respetar no el derecho de la libre manifestación, sino darles el derecho de la libre violencia, ¿no? Entonces, los mensajes que están utilizando para justificar las acciones es que no somos iguales, es que nosotros no vamos a reprimir, es que estamos contra la corrupción, que fue parte del mensaje que dio Claudia Sheinbaum con el tema de los taxistas. Y entonces, toda su inacción, todo su rendimiento del Estado de Derecho lo justifican
en el tema de no vamos a satanizar ni estigmatizar a los jóvenes que han sufrido mucho, porque antes les decían nini, era todo lo que les decían. Y entonces es parte del mismo discurso. Y dices, oye, yo no te estoy pidiendo que lo reprimas, yo te estoy pidiendo que apliques la ley. Recuerdo que algunos funcionarios de la Ciudad de México ponían en Twitter cuando fue la del 2 de octubre. En 2012, que fue la primera vez en el informe de Enrique Peña, hubo tantos detenidos y tantos heridos, tal. Y en el 2019, muy poquitos. Dices, oye, te faltó 2013, 14, 15, 16, 17, 18. O sea, hay maneras de controlar uno de estos tipos de manifestación que no tiene que ver con represión, tiene que ver con aplicación de la justicia, de los cuerpos policíacos de una manera estratégica, punto. El discurso que constantemente se está repitiendo para justificar que simplemente ya se rindieron para aplicar el Estado de Derecho y le están entregando a todos estos grupos de choque, vamos a ponerlo, o perfectamente bien identificados como son los taxistas, como pueden ser los jóvenes de la rural, de la normal rural Lázaro Cárdenas del Río, etcétera, es el mismo. Entonces, aquí la única pregunta, además de lo que está comentando Pancho Ibón, de se les está dando a todos cancha libre, es que el rasero con el que se está discutiendo todos estos grupos, con todos estos discursos, versus a los otros de mandarles no una amenaza velada, sino una amenaza abierta, pues es lo que tenemos en el discurso del gobierno federal. Pepe, buen día. ¿Cuál es tu análisis? Es decir, protegidos dentro del gobierno, enemigos políticos, pueblo bueno o pueblo que son votos. Pues mira, a mí lo primero que me gustaría decir es que, a ver, creo que estamos ante un enorme reto que se le viene al gobierno, porque el escenario en el que creo que nos encontramos es el de una extensión de la protesta. Me gustaría empezar por ahí. Lo que tenemos son sí los normalistas de tenería, sí los taxistas que paralizaron la ciudad el lunes pasado, pero también tenemos protestas de la PFP que paralizan el aeropuerto, y también tenemos protestas de recicladores de basura contra una presunta privatización de los servicios de basura. Los maestros de la CENTE. Y tenemos maestros de la CENTE, y tenemos fiestas, y tenemos mujeres manifestando en las calles, ¿no? Contra la violencia de género. Entonces estamos viviendo, eso es lo que estoy viendo, una extensión de la protesta, que además me parece que va incluso más allá de nuestro país, se extiende por América Latina y ha corrido paralela a la desaceleración económica, o dicho de otra manera, como están reconociendo incluso los organismos financieros internacionales hoy, a, digamos, la falta de resultados en términos de mejoras de vida de la época de crecimiento, que ahora, en un contexto de menor posibilidad y capacidad de exportación, caída del precio de los commodities, materias primas, está llevando la protesta al centro de las escenas políticas. Lo estamos viendo en Ecuador, 700 detenidos, lo estamos viendo en Perú, lo hemos visto en Brasil, en fin. Frente a esto, el gobierno que ha dicho, no vamos a sacar el tolete. Eso es lo que dijo el subsecretario de Gobernación el viernes, Ricardo Peralta, no vamos a sacarlo como otras veces. Lo primero que hay que apuntar es, a ver, el tema de las protestas no es nuevo. En la Ciudad de México tenemos cerca de 3.300 protestas anuales, y no comenzaron con el actual gobierno. Se le quiere señalar que como López Obrador hizo uso extensivo, intensivo de la protesta, se convirtió en una especie de ejemplo sobre cuáles son los caminos para obtener reivindicaciones de los distintos grupos sociales. Sin embargo, insisto, me parece que no puede circunscribirse solamente a eso, porque es un fenómeno mucho más amplio y mucho más global. Frente a eso, ¿cuál sería el tema? El tema es si frente a nosotros tenemos un escenario de agudización de la recesión o de la desaceleración económica. Por supuesto que es esperable que las protestas se puedan intensificar. Y ahí el mensaje que está enviando Gobernación es a estados y municipios: atiendan las peticiones, atiendan las demandas que les estén llegando. Primer punto, primera pregunta: ¿se van a atender las peticiones incluso
en escenarios en los que se rompa la civilidad. Es decir, cuando ocurran hechos de violencia, como ya ocurrió, por ejemplo, en el Zócalo de la ciudad, como tú mencionabas. 2, ¿hasta dónde se puede negociar y dialogar? ¿Cuáles son los marcos? Y, por supuesto, ¿qué se entiende por un lado, defender un derecho político, como es el derecho de manifestación, y por otro lado, pedir que se establezcan, digamos, límites que no rompan con la violencia? Llevamos años discutiéndolo en el país. No hemos podido regular las marchas. No ha habido poder humano que haya podido generar ni regulación ni protocolos. ¿Estamos en el momento? Habría que pensar en acuerdos políticos que llevaran, digamos, a establecer cuáles son los marcos y cuáles son los protocolos. ¿Habría capacidad en el Congreso para eso? No, porque es una política discrecional, digo, cuando me toque el turno. No, sí. No, es una política totalmente discrecional la que se está aplicando a cualquier protesta que tenga empatía, significación, suma o que figure en la agenda de la oposición, no va a ir. Y con esa idea nos vamos a ir a la pausa, porque efectivamente hay un escenario ya, está la mesa puesta para las siguientes protestas. Y porque todas han logrado sus demandas. Lo que se quedó el término protestas. Protestas que no son exclusivas de México, protestas que vienen de antaño, diferentes grupos que encabezan estas protestas, pero Ivonne también decía, protestas que son afines, protestas que se ven con buenos ojos y otras que de plano no. Pancho. Bueno, yo aquí haría también un señalamiento o una observación. Efectivamente, en muchos países hay un clima de inestabilidad social, pero en México somos únicos en un término. El combate o la lucha contra estas manifestaciones se da con una renuncia explícita, hablada, declarada al uso de la fuerza legal. No vamos a reprimir, es lo que ha repetido una y otra vez el presidente de la República, pero yo creo que ahí estamos confundiendo qué es represión, qué es contención y qué es garantizar también el derecho de los demás a que protejan sus bienes, a que los protejan. En fin, mi preocupación viene de ahí, de esta libertad que han tenido, libertinaje, diría yo, para romper, quemar, ofender, sin que tenga ninguna consecuencia, porque no tenemos un solo detenido por estos hechos, y hubo hechos vandálicos, el secuestro, simplemente. Le pregunté personalmente a la secretaria de Gobernación, señora, ¿va a haber sanciones contra estos muchachos que tuvieron secuestrados? Me dijo, vamos a hacer respetar la ley y el Estado de Derecho. Créanme, vamos a hacer respetar la ley. Pues no sé cómo le van a hacer para hacer respetar la ley. ¿Tú le crees, Jenny? No, pero es que no es de creerlo, no es una cuestión de fe, no es un credo religioso, es una cuestión de lo que estamos viendo. Además, esta intención de minimizar el problema. Yo recuerdo, por ejemplo, el miércoles, cuando todo estaba en este apogeo y que todo el mundo preguntaba en la conferencia mañanera, jamás le dio ninguna palabra para que hablaran del tema a ningún medio, ya sabes, sus medios aliados, los medios locales que traen problemas evidentemente locales, y toda la agenda nacional que había, todas las preguntas, pues nunca las hizo. Ya se va a bajar y nuestro compañero Arturo Páramo, de plano en la desesperación, le grita la pregunta y él contesta, eso ya se arregló, vamos a ver si mañana hay infracciones. O sea,
infracciones es cuando te pasas un alto. Infracciones es cuando vas... No es una infracción que secuestren 92 autobuses con todo y choferes. No es una infracción, es una travesura de los muchachos. Ay, estos muchachos, ¿cómo son? Ya saben. No, es un delito. Y entonces esta forma de minimizar no es que estemos creyendo o sí o no. Es una cuestión de que evidentemente lo minimizan. El presidente no le gusta hablar de esos temas. Cada vez que habla de esos temas y les preguntan en la mañanera es un desplante para contestar y entonces se va por otro lado. No le gusta porque ya sabe que tarde o temprano esto se está revirtiendo porque efectivamente lo que está generando es diabólica motivación de que todo mundo lo pueda hacer. Lo mismo, por ejemplo, y otra vez con el tema de los taxistas que tantos problemas generó, decía Claudia Sheinbaum, no, pero no se preocupen, es el 0.04% los que nos pararon. Dios mío, es que imagínate si sea el 0.5 o el 10%, esta ciudad colapsa. Y entonces llegan a gobernación nuevamente, les dicen sí, vamos a hacer tal. ¿Y qué sale a decir? Que ese es también uno de los problemas de la justificación. Siempre le tratan de echar la culpa a los demás. No es una falta de oficio de Claudia Sheinbaum ni de su secretario de Movilidad, no, es la corrupción de antaño. Y también me acuerdo que en ese momento le quisieron echar la culpa al anterior secretario de Movilidad, Héctor Serrano. Y entonces son todos son malos. No es que yo esté fallando, no es que yo esté generando problemas son todos los demás. Entonces, esa falta de autocrítica y esa falta de cumplir no solamente los compromisos, sino la ley, es lo que tiene esto paralizado. Y entonces nada más los ciudadanos en todos los estados estamos de, híjole, por favor, ahora ¿quién se le va a ocurrir marchar de manera violenta para conseguir lo que quiere? Y ni siquiera esperar. Yo también recuerdo que en esas declaraciones últimas del presidente Andrés Manuel dijo, ya nos pusimos de acuerdo, ya se resolvió. Lo importante ahora es prevenir que no ocurra. Pepe, el jueves volvieron a tomar ahora los de la Normal Rural de Puebla y adivinen quién, los normalistas de Ayotzinapa y de Tenería robaron camiones para ir a apoyar a los de Puebla. Y hubo una confesión de los alumnos en el tema de tenerías del Estado de México diciendo, sí, nosotros los tenemos. No era para que actuara la ley. Ahí ya no necesitaban sospechar. Había una declaración, una conferencia de prensa, donde hubo una negociación para liberar a alguien que incluso pudo perder la vista por los vidrios que cayeron en los ojos. Es decir, estamos viendo en vivo el secuestro. Mira, la verdad es que yo creo que, respondiendo a tu pregunta y ligándola con el comentario de Pancho, yo creo que nadie podemos estar de acuerdo ni con que haya actos de violaciones a la ley, ni tampoco nadie puede estar de acuerdo con el que se abuse o se exhiba a un policía o a un miembro del ejército. Me parece que esos son obviamente temas que rompen con la civilidad. Tampoco vamos a estar de acuerdo con el vandalismo, que se pintorrajen calles, inmuebles, librerías, etcétera. Ese tipo de cosas evidentemente rompen con la civilidad y nadie podríamos estar de acuerdo. A mí lo que me preocupa es que frente a la política de no tolete, no represión, incluso en algunos casos, por ejemplo lo vimos en la Ciudad de México, la utilización de civiles, trabajadores del gobierno de la ciudad, para tratar de contener, porque en todo caso es un asunto de contención. Creo que el mensaje que está enviando el gobierno federal es trasladarle a estados y municipios los problemas que sabe que se van a derivar de la falta de demandas satisfechas. Con lo cual los va a poner en una situación muy complicada, porque además, como estamos viendo en el presupuesto de 2020, son de los, de los rubros que van a ser más castigados. Los recursos para los municipios, los recursos para los estados. Entonces, en este contexto, si lo que les dan a ellos es la orden de no reprimir, de no usar toletes para no caer, dice, en la represión del pasado. Hay que decir que este tema de no reprimir, en todo caso, o las declaraciones de no represión, de no intervenir, de
ocurrieron con gobiernos anteriores también. Es una vieja discusión, no es exclusiva del gobierno de la 4T. Perdóname, pero en otras ocasiones sí intervenía la policía. En muchos de los casos, Pancho, la queja que hemos escuchado en esta misma mesa ha sido: la policía no interviene, nunca ponen límites, Sí, ¿cómo pero hoy pueden es una permitir definición que de se Estado. exhiba a los policías? es una definición Es de una Estado. política del gobierno actual Sí. hacer que la policía no Sí, intervenga. es una definición. Y mira, te voy a poner un caso, el caso de la última manifestación que llegó al Zócalo. Encapsularon a los muchachos, a los anarcos, a los que estaban destruyendo todo, quemando todo, pintando todo. De un lado la policía, del otro también cuerpos de seguridad. Y se acabó la historia. ¿Tan? Ahí terminó la violencia. ¿Sí? Eso es lo que tienen que intervenir, hacer su trabajo de contención, no de tolete y de represión. No es posible que los dejen libremente, Pepe, hacer y que no haya una consecuencia de esos actos. Yo creo que estamos de acuerdo en que nadie puede aceptar Por eso, vandalismos ni violencias. Yo creo que nadie en esta mesa estamos pero ¿estás de acuerdo con en que eso. no se sancione? No, por supuesto que no. Creo que Pues ese es el tema. debe de sancionarse. Lo que estoy tratando de señalar es simplemente que el problema ni se suscribe este gobierno, ni además comenzó, digamos, ayer, y que lo que más me preocupa es no solo digamos, la orden desde el Ejecutivo de no intervenir, de no reprimir, sino el tratar de enviar la problemática a otros niveles de gobierno, ¿no?, que son los que se van a llevar, digamos, el costo político, Sí, no sin se ve. recursos además para poder enfrentar la situación. ¿Estás de acuerdo, Ivonne? Mira, yo no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo en el sentido de que antes hubo una indefinición o una intermitencia en el uso en el ejercicio de la fuerza legítima del Estado, y que tenemos y que nos traemos hecho bolas de las posiciones desde 1968, eso lo tengo claro. Sí, así es. Pero hay una definición de Estado, Pepe, y a mí lo que me preocupa es que esta definición de Estado, de que lo que tengo que combatir para resolver la injusticia y los problemas de México es la corrupción y punto, nos lleva al dejar pasar la impunidad, no solo en el vandalismo. Mi preocupación mayor en este punto es que el no ejercer la fuerza legítima del Estado no solo está con los muchachos encapuchados, está con los grupos criminales, está con la ratería menor. Perdón, eso ha crecido. Lo que es evidente es que hay una definición de fe, un dogma de parte del presidente de la República, transmitido a su gabinete, de que al desactivar a la mafia del poder, a los jueces, a mí me parece perfecto que corran a todos los jueces, a todos los que tenían más ingreso del que ganaban, que les pasen cuello y que los lleven incluso a la palestra y les hagan un empalamiento público mediático. Se lo han ganado. El problema es que mientras está atacando a la mafia del poder, al pueblo, porque así lo considera, que también integra a las bandas delictivas, no se les está haciendo nada. Yo creo que nos quedó ya clarísima la película. La película es: voy contra los jueces, voy contra los ministros, voy contra los magistrados, voy contra los empresarios, que me veían la cara con negocios que no podían incluso sustentar, y a los demás no les voy a hacer nada. En corto, lo que te dicen los funcionarios es que al ejército y a las propias organizaciones de seguridad se les ha dicho: no se metan, el cobro de piso sigue, Claro. y nadie les hace nada. A los vendedores de droga no pasa Pero nada. sí se les hace, Ivonne, porque Vianey, no me dejarás mentir, tú le puedes decir fuchi, fuchi, guácala. Ay, es Sí, cierto, no, bueno, ¿o no? claro. Es cierto. Por supuesto. Y amenazarlos con que la van a los vas acusar con la su mamá. mamacita O sea, y sí hay una- con sus abuelos. Sí, no, Sí. tenemos armas mortales. Sí, y en el son. caso de de la chancla a la mamá o la playera que diga cadena de paz, ¿no? Sí son. Oye, el único tema de que se les está dejando a los municipios tomar las decisiones, yo creo que al contrario. El hecho de que Gobernación y Ricardo Peralta, que se está haciendo el más popular de los funcionarios, esté llamando y que resuelva en Gobernación
los problemas que se generan en otros lados, como puede ser lo que vimos en La Normal o los taxistas. Entonces parecería que no, que al contrario. Cuando el gobierno federal, cuando el presidente ve que están en demasiados problemas, como puede ser Claudia Sheinbaum con la Ciudad de México, entonces jala para acá para descomprimir la presión y la obligación que tiene de resolver. Cuando vemos, entonces yo no veo que esté bajando, al contrario, está sujetando a todos los demás, a los presidentes municipales y a los gobernadores, a esta misma política. Yo no creo que esté bajando y que les esté obligando a resolver. No, pues porque de todos modos la bomba ya surgió y entonces interviene Gobernación. Entonces, a ver, pero yo hago este comentario justamente por las declaraciones del propio Peralta el viernes pasado, que hace un llamado, porque en efecto, tienes razón, él se ha metido a los últimos dos conflictos, al de taxistas y al de tenería, pero él mismo está haciendo ese llamado a estados y municipios diciéndoles, por favor, atiendan las protestas y no lo hagan con el tolete, sino quizá ahí sí, como estoy enseñándoles yo, desde acá. A eso me estoy refiriendo. No pueden, Pepe, no pueden. Es que no pueden, porque si te dicen a ti La Normal, las plazas de La Normal, el pase automático es una definición, una política de Estado. Entonces seguramente se han de haber reído mucho cuando les dijeron, Ricardo Peralta, atiendan, porque decir, yo las atiendo, pero el que les estás dando las concesiones que yo no le puedo dar eres tú. Entonces también se está haciendo Gobernación si los mandó, porque la política de el pase automático, el dar presupuesto, más o menos, no es de los municipios. Entonces, ese tema de atiendan, por favor, muchachos, también se me hace que es un discurso como el de Olga Sánchez Cordero de decir, se los prometemos, palabra de Boy Scout, sí les vamos a hacer daño. Se me hacen vacíos esos discursos. Pancho, pero además es esta manera de tener este control de todo, de control de yo al día siguiente en la mañanera digo no pasa nada, ya se arregló, porque es un doble discurso. Por un lado lo que dice Vianey queda exactamente claro. Por un lado te digo desde Gobernación cómo lo tienes que hacer, pero por otro lado en el caso del secretario de Educación Pública, que es el que tenía que intervenir, está ausente en esta negociación. Yo no sé si este señor Peralta esté consciente del mensaje que está mandando cuando está premiando acciones como secuestro y robo y luego las presume y les entregan las demandas, se ceden en todo. Incluso más, les pusieron hasta un campo de fútbol. Después de lo que hicieron, pues ¿qué mensaje estás mandando? Lo que está engendrado, y lo vuelvo a repetir, es el huevo de la serpiente. Quizá lo están resolviendo en el momento, pero están creando expectativas en otros grupos inconformes que en México sobran. Y que en el futuro esto se les va a complicar, se les va a revertir. Yo estoy de acuerdo en lo que dice Pepe, que no es un problema de ayer. Lo que sí es de ayer es esta política de renuncia explícita a utilizar la fuerza pública para mantener el Estado de Derecho, no para reprimir, no para golpear, no para el tolete, sino para hacer respetar los derechos de los demás, porque los demás también tienen derechos que no se les están respetando. El derecho al libre tránsito, el derecho a proteger tus bienes, tu patrimonio, el derecho a tener los monumentos de la ciudad bien cuidados, en fin, aquí para qué voy a repetir todo lo que ya y que se vuelva una bola de nieve, Pepe. Finalmente van creciendo el tipo de manifestaciones y el tipo de grupos que se manifiestan. Sí, pero déjame verlo desde otro ángulo. Incluso en relación con lo que decía Vianey, esta búsqueda de recuperar el control. Creo que buena parte de lo que estamos viendo, la extensión de la protesta y ver cómo la impunidad, que es el tema de la mesa, no se restringe solamente a los manifestantes, sino a muchos otros ámbitos de la vida, que va desde la delincuencia, etcétera, lejos de estarnos reflejando digamos, un Estado que trata de concentrar las decisiones, para mí lo que está reflejando es justamente la expresión de un Estado débil, un Estado con pocas capacidades institucionales para mantener la civilidad, para enfrentar el crimen, para poder combatir el delito, pero no solamente de los normalistas del Estado de México, sino del 98% de las denuncias que llegan al Poder Judicial. No digo esto para diluir
Solamente, digamos, trato de decir, a ver, no tomemos la parte por el todo. Esa no es la expresión de, digamos, de la impunidad solamente, la falta de orden de las marchas. Es mucho más amplio y me parece que de fondo, lo grave, lo que a mí más me preocupa, porque en efecto, la protesta se extiende y si no se ataja, si no hay mecanismos para resolver los problemas, deriva en anarquía. Sí. Y eso, en un estado débil, es una bomba. ¿Y con eso me cómo quedo, la vas a atacar, Pepe? Pancho, Ese es el tema. Pepe, con eso me quedo. Un estado débil, nos quedamos con un estado débil, pero yo agregaría que con una inteligencia política muy bien afilada, porque sabe en dónde están esas cuentas bancarias y a nombre de quién que han enriquecido a costa de esta corrupción. Ivonne, y de protestas también. Hay protestas afines y hay a las que no les hacemos caso. No. Estancias infantiles, no les hicimos caso. Universidades. Así es. Yo creo que hay un líder político como nunca lo había tenido en los últimos años México. Hay que dividir, escindir entre el líder político y el gobernante, porque el gobernante finalmente son los resultados. Va para largo poder juzgarlo, pero por lo pronto es un gran líder político que todavía tiene la fuerza para decir esta protesta sí, esta no, esta es buena, esta es mala. No tienen razón, sí tienen razón. Y retomo nada más la metáfora, sin spoilear a nadie, de la gran película que es El Guasón, para darle la razón a Pepe Buendía en el sentido de que las protestas hoy son lo de hoy, ¿no? Hay una alegoría, una recreación en esa película de lo que es la protesta, contra qué y contra quién. Y en ese sentido yo no sé hasta cuándo le va a aguantar al presidente López Obrador y a su gobierno el decir, esta está muy bien, y revertir incluso los códigos. A mí una de las imágenes que más me han impresionado de los últimos días cubriendo Congreso es al ex líder de la sección 22 de Oaxaca, Chepi, al famoso Chepi, levantándole la mano a Esteban Moctezuma, secretario de Educación, el día que va a la comparecencia, y haciendo el primer elogio de la historia de la CENTE a un funcionario. O sea, estamos viviendo cambios muy profundos en la reivindicación de estos que antes eran los desmadrosos, que antes eran los vándalos. Los vándalos hoy están gobernando también, están cogobernando. Y tenemos, ¿a quiénes les ha dicho el presidente que no vale su protesta? ¿Policía Federal? Por supuesto que también a las feministas, por supuesto que también a las guarderías, a la defensa de las guarderías, a los universitarios ya les advirtió que la huelga que hagan no la va a apelar, que pueden hacer el reclamo que quieran, pero no va a haber más dinero. Cuando cada año sabíamos que los rectores sacaban aunque sea un puntito, no van a tener. Al campo que dirigen sus propios legisladores ya les dijo que no les va a dar nada, que son unos corruptazos. Y lo mismo con los científicos y con los creadores. Es decir, esas protestas no van. ¿Cuáles van? Normalistas. ¿Y cuáles también? Pues las del crimen organizado en chiquito, que yo insisto que esas sí se están reivindicando, al menos desde la lógica de que no va a haber, dijo, guerra, no va a haber exterminio, guerra de exterminio, ¿no? Sí. O sea, con el crimen nada de fuerza. ¿Qué hay? Que esto tiene un límite, tiene el límite de la impunidad, tiene el límite del ejercicio de la justicia a secas. Y si el presidente le va a entrar a limpiar al Poder Judicial, todos le vamos a aplaudir, pero si va a ser una limpia selectiva, si va a ser una limpia mediática, entonces todo esto se puede revertir. ¿Por qué? Y lo decíamos en un tuit, nosotros tratamos de resumirlo el pasado jueves, cuando el presidente declara que ya tiene cercados a los corruptos y que se tienen que rendir, mi reflexión era, presidente, se están rindiendo a usted, el que se rindan con usted, el que digan y hablen el mismo lenguaje que usted, no quiere decir que se están rindiendo a dejar de hacer fechorías. No quiere decir que haya un Estado. El que tengamos un líder fuerte no quiere decir que tengamos un Estado capaz de desactivar la criminalidad organizada. Y eso es lo que yo creo que está en veremos. Pancho, y que finalmente hay señalaciones de corrupción, y me parece bien, y que si la idea era barrer las escaleras de arriba para abajo, evidentemente los primeros que tienen que caer son funcionarios públicos, exgobernadores, ministros de la Corte, magistrados, como vimos terminando la semana.
Pero ¿realmente se irá contra ellos o solo es esta presión, chantaje de los estamos vigilando? Hoy el enemigo público número 1 es Calderón. Hace más cosas que cuando tenía el poder. Bueno, mira, para empezar... Es más malo que el Guasón. Quisiera hacer una observación también Sí. a la conclusión que llegamos que Estado débil. Yo no creo que sea un Estado débil. Es decir, la cuarta T tiene el control del poder legislativo, ya se metió, aunque digan lo que digan, al control de la judicial. Corte, 30 millones de votos atrás respaldando. Sí, no es un Estado débil, es un Estado incapaz. Es un Estado tibio en cuanto a enfrentar, pareciera que le tienen terror a utilizar el tolete. No sea que los vayan a acusar de represores. Ese es el gran problema, eso es lo que está engendrando este tipo de manifestaciones violentas que yo, de seguir por donde van, yo cada vez estoy viendo que eso va a crecer y crecer y crecer y que va a llegar un momento en que ya no lo van a poder contener con esta política de diálogo de que tanto presumen y que van a tener que usar las fuerzas. Y eso no quiere decir que sea un Estado represor. Lo vimos en Francia. ¿En Francia tú consideras a Francia un Estado represor? Bueno, vimos cómo la policía enfrentaba, Sí. pero en serio, a los chalecos amarillos. ¿Qué pasó con ese movimiento? Se fue diluyendo. Aquí, al contrario, se está multiplicando. Ahora, en cuanto al tema de la corrupción. Bueno, tenemos... Efectivamente, ya ha habido episodios donde tenemos a Rosario Robles. Sí. Como el emblema de que sí se está combatiendo la corrupción. Estaba también El abogado. está el abogado Juan Collado, que en otros tiempos era, pues todos lo recordamos aquí, intocable, ¿no? Intocable. Sí, bueno, ahí está en la cárcel. Al empresario Ancira, que ya lo soltaron en España por el tema de Fertinal. Sí. Sí hay, digamos, de dónde puedan decir que se está combatiendo la corrupción. Pero también hay señalamientos que cuando son de casa no se atienden. ¿Sí? Yo no estoy prejuzgando el caso de Manuel Bartlett, por ejemplo. No sé realmente, no tengo elementos para decir que tiene más propiedades de las que pudo haber ganado con su salario y con sus ingresos y todo. Lo que sí veo es que hay un doble criterio, porque para él sí hay gracia, para él sí hay... En el caso de Jacob Polevsky, cuando aparece en la lista, en esta famosa lista de personas que se han sido beneficiadas por las condonaciones, dice, bueno, pues fue un error del contador y el presidente lo asume. Sí, exacto. Fue un error del contador. Y de Mireles fue un error de comunicación, ¿no? Por ejemplo, o sea... La justificación está en pleno. Aunque lo mandaron a taller de... Bueno, sí tienes razón. Y ya no ¿no? hizo toda se convirtió. Fíjate que ahorita que está comentando Ivonne el tema de las manifestaciones que se dan en el Joker, yo sí creo que son distintas. Evidentemente hay manifestaciones, y eso lo estamos viendo en Hong Kong, en Uruguay, pero eso es contra un sistema como, sin ser spoiler, como lo veíamos en la película Tren del Guasón, es contra un sistema, contra las clases. Yo creo que es otro tipo de manifestaciones. Aquí lo que estamos viendo son manifestaciones específicas. Manifestaciones específicas de ciertos grupos que ya encontraron el mecanismo para obtener algo a cambio. Y que entonces, si yo como rural, como escuela, como sindicato veo que esa es la forma, pues entonces, ¿por qué no voy a seguir, no? ¿Y por qué no voy a reclamar los mismos derechos? Eso por un lado. Y por el otro lado, el tema, tú empezaste esta mesa preguntando, ¿estamos viviendo un estado de impunidad? Estamos viviendo un estado de impunidad solamente para los que son los amigos. El viernes, poco considerando lo que está diciendo Pancho, el viernes el presidente de su conferencia de prensa dijo, es que Medina Mora, a pregunta del reportero, tenía que renunciar porque estaba en investigación.
Silencio, y después yo creo que recapacitó y dijo, bueno, eso es lo que se sugiere. Y dije, Manuel Bartlett también está en investigación. ¿Por qué no renuncia mientras se aclaran las cosas? ¿Qué es parte? ¿Por qué? ¿Por qué si estamos, o como fue el delegado de Jalisco, que lo defendió hasta el cansancio, el superdelegado de Jalisco, hasta que ya no había Carlos Lomelí, hasta que ya no había de otra? ¿Por qué no entonces el suelo es parejo y todo el que esté investigado renuncia? Claro. ¿No? ¿Por qué solamente los enemigos? Porque ahora los detractores, a los que ya tienen cercados, efectivamente tienen un miedo pavoroso porque hay un gatillero en la UIF. Y además, viene abonando al caminito que estás construyendo, está el tema de que están utilizando, y en eso se parecen a gobiernos anteriores, la fuerza del Estado para castigar, digamos, a los infractores, a los corruptos y tal. Estoy hablando concretamente de estos documentos que se dieron a la luz, de este periodista del Universal, donde todavía se llama Maldonado. Él habla de que, según sus fuentes, fueron congeladas antes de la renuncia, porque salió Santiago Nieto a decir que eso se congeló después de la renuncia. El presidente ha repetido hasta el cansancio que no hay presiones de ninguna clase. ¿Qué es decir desde el púlpito de la mañanera? Los jueces son corruptos, voy a revelar los nombres de los que se están oponiendo a liberar los amparos para construir el aeropuerto de Santa Lucía, donde estamos perdiendo dinerales por el retraso de la obra, y eso es un atentado contra los bienes de la nación. En fin, ahí es donde yo encuentro una contradicción enorme. Sí. Y un poco lo que decía en esta mesa que iniciaba Pepe, justo, eso es un Estado que débil, tú decías, Pancho, no, un Estado que le da miedo usar el tolete, aplicar la ley, ineficaz, pero, y yo agregaba, pero un Estado muy inteligente en el análisis de investigación, mejor que el CISEN, ya no teníamos CISEN, pero es mucho mejor que el CISEN, solo dirigido a estos intereses que chocan con el gobierno. Atrás de todos estos magistrados acusados y ministros está Santa Lucía, están estancias, está el fallo a favor del Bronco, del gobernador de Nuevo León. ¿Será? Mira, la verdad es que diferiría ahí un poco. No me parece inteligente un Estado, déjame hacerlo de otra manera, no me parece inteligente un gobierno que haga uso, digamos, discrecional o faccioso de la justicia, en ningún caso, porque lo que está haciendo justamente es trastocar las reglas básicas de convivencia desde el poder. Y eso no es inteligente en ningún caso. Eso es un peligro. Y es un peligro que, quiero insistir un poco en mi punto, que lo que refleja es justo la debilidad del Estado. Por supuesto, no en términos de concentración de poder de las instituciones, sino en el término que estabas diciendo tú, en términos de eficacia y de eficiencia. Y ahí me parece oportuno, yo también, digamos, no dejo de traer en la cabeza la película del Guasón, porque en efecto, a ver, dejó las reformas neoliberales de los 70s y los 80s, por un lado, excluidos y marginados, el crecimiento de grupos extremistas y sobre todo una amplia población en el mundo que no gozó de los beneficios de esos amplios crecimientos económicos, pero también dejó estados muy débiles porque se fueron recortando, les fueron quitando dinero, recursos, funcionamiento. El gobierno mexicano, solamente un botón de muestra, el Estado mexicano. Y en otro ámbito, tenemos 100 plantas tratadoras de agua que se han construido en los últimos 40 años. Las cuales están en poder de los municipios, ellos los operan. Están paradas, 70 de ellas. ¿Por qué? Porque no tienen dinero para pagar la electricidad. Es decir, esas son muestras claras que independientemente de quién ocupe el municipio o la composición,
los estados no están teniendo capacidad para responder a las demandas, aquí y en otros lados. Y estamos dejando fuera el tema migrantes, que son otros mini conflictos en el norte del país. Así es. Y que haya estado intermitente, regresa este fin de semana otra vez la protesta y también la contradicción de haber construido una política de dique de contención de lo que pedía Donald Trump, tal cual, ¿no? Pero yo, ya a modo de irnos despidiendo, diría que qué bueno que el presidente tiene la capacidad de traducir su crítica al Poder Judicial en limpia. A mí me tocó hacer las notas de Vicente Fox, presidente, y de Felipe Calderón diciendo lo mismo. Son unos grandes corruptos, no nos dejan avanzar y no pasó absolutamente nada. Al contrario, se acomodaron, como ha sucedido siempre. Te acabas utilizando los resortes de ese sistema. Qué bueno que lo va a limpiar. ¿Para qué lo va a limpiar? ¿Para que se someta o para que aplique la ley? Para que se someta, está clarísimo. Yo tengo ahí la duda. Yo no sé si a ustedes les llama sospecha el hecho de la facilidad con la que el Senado aceptó la renuncia. No, bueno, sospechosísimo. O sea, incluso habían acordado que no se debatiera sobre el tema, tú lo sabes. Sí. Había ese acuerdo, tú lo mencionaste hace unos momentos. ¿Y por qué? ¿Por qué no se iba a debatir un tema tan grave como ese? ¿Por qué había ese acuerdo? Es evidente, como lo señaló ahí el senador Madero, da lugar al sospechosismo. Sí. El tiempo dirá ¿qué se arregló? si solo hubo un arreglo para dejar la plaza vacante abajo, o efectivamente se va a desentrañar esa maraña. Porque, ojo, los que han cubierto Suprema Corte de Justicia saben que una ponencia no la inventa un solo ministro. Hay al menos Oye, pero también 8 o 7 que lo apoyan. Oye, ya el tiempo nos permitirá verlo, pero no olvidemos que en 2008 justo, creo yo, lo que vimos fue un voto contra el status quo y las componendas y la impunidad. En el 18. En 2018, eso es lo que creo que 2008. vivimos. Sí, claro. 2018, eso es lo que vivimos. Un voto contra el status Por quo. supuesto. ¿Qué es el status quo o qué ha sido el status quo en este país? Componendas, Así es. contubernios, Por eso. sean de un lado o sean del otro, Entonces- de cualquier índole. Entonces, que también paguen los otros, no solamente uno, a eso me refiero. Pues ustedes lo acuerdo. dijeron, vamos a tener que esperar. Coincido con Pancho Garfias, el silencio es mucho más grave. Y si hay silencio para poder esclarecer qué es lo que hay detrás de la renuncia tan expedita y la aprobación de Medina Mora, el silencio es más grave aún que las posibles causas. Muchísimas gracias a nuestros analistas políticos, sobre Gracias. todo gracias a usted que nos acompañó en una emisión más de Entre Líneas. Que tenga